Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en una cita de Synergy Nat. Yo soy Lola Gómez y soy la directora de la plataforma, profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, hoy tenemos una nueva cita. Ya sabéis que cada 15 días aproximadamente os planteamos un nuevo conocimiento, una nueva experiencia que tenemos. Y bueno, esta semana hemos contado con Marién Biorel Pantazica. Marién es especialista técnico en Tradecor y es ingeniero agrónomo por la Universidad de Bucarest. Él trabaja en Tradecor y tiene experiencia en el campo que nos va a hablar hoy, en la recuperación del almendro post cosecha con la aplicación de bioestimulantes. La verdad es que a mí me parece un tema muy interesante. Yo he trabajado en tema de bioestimulantes, pero no en este nivel. Y bueno, ahora veréis la presentación que nos hace, que es espectacular el desarrollo que se ven de los almendros, bueno, y de otros cultivos en cuanto a los bioestimulantes. Bienvenido, Marián, y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y gracias por la introducción, María. Sí, hoy vamos a hablar sobre la recuperación y al final la ayuda del almendro post cosecha con aplicaciones de bioestimulantes. La aplicación de bioestimulantes en general nos va a ayudar, es lo que nos interesa para incrementar nuestra producción. Así como María me ha presentado, vengo de Rumanía, licenciado en agricultura, trabajé en Italia y en España. Y desde el 2020 trabajo en Tradecor, la división de bionutrición de Rovensa. Vamos a hablar de la recuperación del almendro post cosecha, pero no solamente la recuperación. Vamos a hablar de por qué deberíamos invertir en post cosecha y por qué la post cosecha es importante en el caso de almendro. Hablamos de la recuperación después de la cosecha mecanizada, porque la cosecha mecanizada muchas veces puede ser un poquito más agresiva, pero es la más productiva que tenemos en este momento. Es la solución óptima para poder tener una cosecha buena. Pero a veces este tipo de vibración, porque al final la colección se hace a través de vibración, puede afectar el sistema radicular y también puede afectar las ramas y pérdidas de foliaje. El foliaje es muy importante y la fotosíntesis es muy importante post cosecha. ¿Pero por qué? Tenemos que pensar, este follaje y las plantas, los setos de almendros, al final van a tener una floración el próximo año, pero la floración lo van a tener sin el follaje. Esto significa que lo van a tener sin fotosíntesis. Y nosotros necesitamos crear reservas ahora mismo, durante la post cosecha. Pero aparte de la recolección agresiva, tenemos otros retos diarios en el mercado. En el mercado que se cambia día a día. Tenemos los retos sobre el incremento de población, entonces necesitamos más producción. Retos sobre el estrés biótico y abiótico causado por el cambio climático, así como tenemos los retos de más personas van a necesitar más sitio y vamos a tener menos campos para cultivar. Y el día de hoy, de 2022, tenemos también que reducir los insumos agrícolas, tenéis la escasez de las materias primas y estoy seguro que a algunos de vosotros no os llegan los productos cuando lo pedís y cuando lo tenéis que aplicar, así como el aumento de precios. Y tenemos que ver cómo la bioestimulación nos puede ayudar, es un plus y cómo puede incrementar el rendimiento. ¿Pero qué es un bioestimulante al final? La descripción del EBIC, del Consejo de Bioestimulantes Europeo, habla sobre sustancias o microorganismos que ayudan los procesos naturales de la planta para incrementar el uso de nutrientes, eficiencia, tolerancia del estrés abiótico o calidad de los frutos. Y se han categorizado en algas marinas, en bacterias o hongos, en aminoácidos. Y hoy os voy a presentar las sustancias húmicas. Los ácidos húmicos y fúlvicos. Voy a hablar de ácidos húmicos, pero englobamos los ácidos húmicos y fúlvicos en la misma categoría. Han sido definidos de la Universidad de Ghent con un estudio a largo plazo
que lo podéis mirar sobre los efectos. Pero cuando hablamos de efectos de ácidos húmicos, hablamos efectos sobre las raíces, que es lo más importante, efectos sobre la estructura del suelo y cómo pueden ayudar a incrementar la estructura del suelo, así como disponibilidad de ciertos macronutrientes, en nuestro caso fosfatos, y la retención del agua. Esta aplicación de bioestimulantes en post cosecha, estaba hablando antes de la pérdida de follaje y algunos daños en las ramas. ¿Por qué son importantes? Tenemos que pensar que al final la vida del almendro no para y nuestra cosecha del próximo año está empezando mientras estamos cosechando ahora mismo. Estoy hablando de que el desarrollo de yemas, el desarrollo de brotes florales se está haciendo durante nuestra cosecha. Entonces nosotros necesitamos que nuestra planta funcione y que trabaje, almacene energía, nutrientes, azúcares post cosecha, y no queremos perder las hojas o que la planta entre en senescencia inmediatamente después de haber recogido. Queremos que trabaje más, que ahorre más. También porque la floración de almendro se hace sin hojas, entonces se hace solamente a base de energía. Aquí es donde los ácidos húmicos, los bioestimulantes en general, y os voy a hablar de ácidos húmicos, nos pueden ayudar. Os voy a presentar un vídeo del efecto de bioestimulantes. En nuestro caso va a ser sobre unas semillas de maíz. No he tenido un vídeo exacto sobre las semillas sobre los almendros, al menos en las raíces, porque es un poquito más difícil de verlo. Pero tenemos muchísima experiencia en utilizarlo en los almendros. En el vídeo que lo podemos ver, en el lado izquierdo tenemos fotos de las raíces de la brotación de maíz. En el lado izquierdo tenemos el control, en el derecho vemos semillas tratadas con ácidos húmicos, simplemente solución de ácidos húmicos dentro. En el lado derecho vemos las partes vegetativas y podemos ver cómo incrementan la biomasa del radicular, cómo incrementan las raíces secundarias y también los pelos radiculares. Es lo que queremos. Son raíces que los pelos radiculares durante la vibración se pueden perder, así como se están renovando año a año o periodo a periodo. Y los pelos radiculares es lo que recogen los nutrientes. Es lo que nos interesa a nosotros que la planta tenga para que cualquier nutriente que lo echamos se pueda utilizar, tengamos más rendimiento posible. Entonces, ¿cómo los ácidos húmicos ayudan? En nuestra empresa tenemos un slogan: no roots, no shoots, no quality fruits. Hablamos sin raíces, no tienes partes vegetativas o frutas. Os presento un árbol de manzano, una plántula de manzana, donde fue tratada con ácidos húmicos y podemos ver el incremento radicular en los manzanos directamente dependiendo de las dosis. La mayoría de los bioestimulantes tienen un efecto dependiendo de las dosis, más no significa menos. En el caso de ácidos húmicos, si aplicamos más, vamos a tener más efecto claramente dentro de las normas y de las dosis recomendadas. Pero, ¿qué son los ácidos húmicos y fúlvicos? Son cadenas, al final, son cadenas de complejos que ayudan muchísimo a la planta y trabajan en la estructura del suelo. Estos tipos de cadenas, en el caso de ácidos húmicos, son estructuras moleculares de alto peso, y por esto que vamos a hablar siempre de ácidos húmicos en la aplicación en el suelo, porque no van a poder ser absorbidos por la parte foliar. Y en el caso de ácidos fúlvicos son cadenas más cortas. También su efecto va a diferenciarse, y cuando hablamos de ácidos húmicos estamos hablando de los dos, porque cada uno tiene su efecto dependiendo de su estructura. Es mucho más fácil. Estas cadenas en el suelo, en las partículas del suelo, se pueden ver directamente en el lado izquierdo. Vemos un suelo sin partículas de ácido húmico, donde tenemos las partículas más grandes del suelo y el agua, así como los poros.
Si aplicamos ácidos húmicos, estos enlazan las partículas más grandes y dejan mayor sitio para la penetración del agua, penetración de nutrientes, así como más capacidad de recoger el agua y de mantenerlo en el suelo. Hay que pensar, más porosidad tienes, más agua está disponible para las raíces de tus plantas, pero al final no estamos solamente regando. La mayoría de nosotros aplicamos también fertilizantes. Entonces, más capacidad de agua, también tienes más capacidad de nutrientes disponibles para tu planta. Y los ácidos húmicos, ¿de dónde vienen? Lo solemos categorizar en dos partes. Las sustancias de origen natural, que vienen de carbono, lignita o leonardita. Los ácidos húmicos que vienen de la turba. Y también ácidos húmicos que son subproductos de industria papelera. En este caso, solamente tenemos ácidos fúlvicos. Todos ellos están categorizados en el extracto húmico total, que son al final sustancias húmicas, y cada una de ellas tiene su rol dentro de la planta. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Podemos observar directamente que en el caso de ácidos húmicos, siendo partículas más grandes, constructos más grandes, tienen un efecto duradero en el suelo. Y entonces, si tienen más peso, lo encontramos y vemos su efecto durante mucho tiempo en nuestro suelo. Su aplicación, por ejemplo, en post cosecha, va a tener resultados también durante la primavera. Y esto nos puede ayudar, pero queremos en el mismo tiempo un efecto rápido. El efecto rápido lo dan los ácidos fúlvicos, que son más pequeños, pero también los ácidos fúlvicos pueden complejarse con los cationes, lo que hace disponibilidad con ciertos nutrientes, como en el caso del fósforo. Pero, ¿cómo se diferencian? Voy a tener el caso de la leonardita americana y por qué ayudan muchísimo. La leonardita americana al final viene de las plantas ricas en lignina que han estado en un proceso de fosilización. El proceso de fosilización en presión debajo de la tierra con cierta temperatura durante cierto tiempo se transforman en leonardita americana, que después se extraen en fábricas. Y desde ahí tenemos los extractos de ácidos húmicos y fúlvicos. Pero, ¿por qué leonardita americana? Tiene una historia desde 1950, tiene más de 70 años de experiencia. Hay muchísimos papeles científicos vistos sobre su efecto en la agricultura. Y lo más importante, se destacan la calidad suya, la calidad de los ácidos húmicos y fúlvicos. Y podemos ver en la siguiente análisis, es un análisis estructural de los ácidos húmicos. Cuando piensas en los ácidos húmicos, necesitas cadenas muy largas, porque para influir en la estructura del cuerpo, en la estructura del suelo, necesitamos cadenas y moléculas de alto peso para poder hacer estas estructuras con el suelo. Y en el caso de leonardita encontramos ciertas estructuras que son muy, muy grandes. También hay muchos beneficios. Tenemos también una reactividad biológica. También la acción es más duradera gracias a su peso molecular. Tienen menos sales y menos metales pesados, haciéndolo claramente, teniendo un menos efecto en el medio ambiente también. Pero vamos a ver exactamente lo que están haciendo. He hablado antes y os he presentado antes la plántula de manzano. Como decía antes, no tengo muchísimos ejemplos de arándanos, pero me voy a fijar en las plantas leñosas. Me interesa la raíz, porque cuando vas en el campo, la mayoría de nosotros vemos solamente la parte vegetativa. Miro el tronco, miro las hojas, las flores, las frutas. A mí me interesan las raíces, porque un buen sistema radicular nos ayudan a utilizar los nutrientes que lo estamos poniendo, y con los precios que continúan a subir, nos interesa utilizar el máximo posible de cualquier nutriente aplicado. Entonces, la aplicación de ácidos húmicos ayudan en ramificación de raíz, en masa radicular total y también en raíces finas, las raíces de absorción de agua y de nutrientes.
os voy a presentar un vídeo. Os quería presentar el vídeo del maíz, pero ya lo hemos visto una vez y podemos directamente repasar la estructura de la estructura radicular. ¿Cómo funciona la estructura radicular? Para mí lo más fácil es desplazamiento de una persona en coche. Tenemos la autopista, que es la raíz principal, que yo no voy a vivir nunca al lado de la autopista, así como los nutrientes no pueden ser absorbidos de la raíz principal, pero es lo que transporta los nutrientes hacia las hojas. Después tenemos las raíces secundarias y los caminos. La gente suele vivir al lado de los caminos. Los pueblos suelen ser al lado de los caminos, así como los pelillos están absorbiendo los nutrientes. Después, desde los pelillos pasan en las raíces secundarias y desde ahí están transportados dentro de la raíz principal. Así como podemos ver directamente el ejemplo, nos interesan una estructura radicular grande, pero nos interesan los pelillos, la absorción, lo que absorben los nutrientes. Es lo que estamos buscando y donde los ácidos húmicos influyen y nos ayudan. Podemos ver una estructura de la raíz de una lechuga y ver directamente en una foto la aplicación de ácidos húmicos en general ayuda a un sistema radicular. También germinaciones. En el caso del maíz puedes ver directamente diferencia de los pelillos que sea el maíz o que encuentras cualquier planta leñosa. Los pelillos radiculares se desarrollan de misma manera y necesitas. En el caso de arándano, es un caso un poquito especial porque al final la planta de arándano no tiene pelillos radiculares, lo que tiene son raíces secundarias. Así como presenté los pelillos dentro del ensayo del maíz, en el caso del arándano tenemos solamente raíces secundarias fibrosas. Y hemos aplicado ácidos húmicos y hemos podido ver directamente el incremento de las raíces secundarias después de la aplicación de ácidos húmicos. Porque necesitamos también un sistema radicular más grande. Sistema radicular más grande significa mayor parte del suelo que esté cubierta de la planta. Entonces tenga disponibilidad a más agua, a más nutrientes y al final tenga un rendimiento más fácil. Pero el aumento de la biomasa te ayuda también en el estrés abiótico. Cuando hablo del estrés abiótico, hablo de sequías, donde no tengas a disposición bastante agua, o como la Unión Europea nos está pidiendo cada vez más que utilicemos menos agua o que utilizamos menos nutrientes. Y un mayor sistema radicular tiene a disposición más superficie para absorber el agua y entonces podrías sobresalir y podían ayudarte. Hacen mucho más, aparte de mejorar e incrementar la disposición del sistema radicular, también los ácidos húmicos ayudan la estructura del suelo. Cuando hablamos que ayudan la estructura del suelo, lo que estaba presentando antes, mantienen e incrementan los espacios entre las moléculas grandes del suelo y mantienen este espacio libre para que pase el aire también y para que se mantenga el agua, porque mayor capacidad de agua significa mayor capacidad de nutrientes, así como ayudan en la absorción de los nutrientes en el suelo. En un ensayo de uvas en Perú, en una foto se puede presentar directamente que hay incremento de raíces secundarias y hay incremento también de pelos radiculares. Para mí las fotos son mucho más importantes, son más visuales, pero es difícil verlo. Tienes siempre que excavar, tienes que encontrar el mismo sitio, vas a tener problemas porque lo puedes destrozar, pero así podemos presentar. La aplicación de ácidos húmicos al final es una inversión. Te ayudan y siempre un bioestimulante te va a aportar un plusvalor. No va a reemplazar porque no puedes reemplazar la aplicación de nutrientes, pero sí te ayuda en utilizarlos mejor y aportar mayor rendimiento o directamente mayor calidad.
un efecto en los pelillos radiculares también en suelos arenosos, donde no tienes muchísima disponibilidad de nutriente. Y me gustaría presentar el otro vídeo donde se puede ver la modificación del suelo. La modificación del suelo que nos ayudan muchísimo en la estructura. Es una demostración fácil que se suele utilizar simplemente añadiendo agua y añadiendo ácidos húmicos en dos vases de suelo. Hemos elegido simplemente un suelo arenoso y queremos ver cómo estos ácidos húmicos ocupan los espacios entre las partículas y cómo pueden mejorar la capacidad de absorción de agua y claramente de nutrientes. Simplemente se puede ver que tenemos el mismo suelo y vamos a aplicar ácidos húmicos con agua en el lado izquierdo y agua simple. Se ve directamente que los ácidos húmicos incluidos podrían penetrar un poquito más fácil, pero lo más importante, lo dejas 30 segundos. Es una demostración muy práctica y muy fácil. ¿Cómo pueden influir? No te van a cambiar todo el suelo, pero la parte donde lo has aplicado, ves directamente mejor estructura, mayor retención del agua, simplemente con la aplicación de ácidos húmicos, y no hablamos de cantidades impresionantes. Y esta pérdida de agua es al final también pérdida de nutrientes. Durante la fertilización, el agua con los nutrientes que acabas de aplicarlo y se van y no están absorbidos por las plantas, al final presentan un gasto, nada más que un gasto. Y por esto que la aplicación de ácidos húmicos pueden incrementar y mostramos que pueden ayudar en la estructura del suelo. Es otro ensayo que lo hemos hecho simplemente en los laboratorios, donde se ve que la aplicación de ácidos húmicos en la foto de abajo nos ayudan directamente en un desarrollo claro de la agregación. En el caso de los suelos sin aplicar los ácidos húmicos, se crean estos agregados, una capa en el suelo donde no te ayudan a penetrar, o cuando está penetrando el agua lo estás perdiendo también. En una esquemática fácil vemos aquí sin el agua dos mismas partículas del suelo. En el caso de la aplicación de los ácidos húmicos, crean estos lazos, estos enlaces de arcilla, húmico y arcilla, que mejoran la resistencia estructural. En el caso del agua, simplemente se aplica al agua, el agua se pierde y se mantiene la misma estructura. Pero con la aplicación de ácidos húmicos mantienes esta distancia y hay también mayor capacidad de retención de agua. Capacidad de retención de agua con capacidad de nutrientes. Es lo que estamos buscando también. Vamos a hablar sobre la eficiencia de los nutrientes, no solamente con la aplicación de los ácidos húmicos mejorando la estructura, también en la capacidad de intercambio eléctrico en el suelo. Un suelo normal tiene cargas positivas y negativas, y con la aplicación de cualquier NPK normal, algunos de ellos se quedan y otros se pierden. Simplemente que el suelo no tiene muchísimas cargas que podrían llamar y quedar a los macronutrientes. La aplicación de los ácidos húmicos crea una mayor zona de adhesión, porque ayudas e incrementas las cargas positivas o negativas que lo tienes en el suelo. En este caso, puedes ayudar y te pueden mejorar. Encontré un ensayo hecho en la Universidad de Córdoba, donde
ayudan la liviación de nitrógeno en el suelo. ¿Cómo fue hecho? Simplemente se utilizaron dos tubos de tierra, de arena, se aplicaron nitrógeno, el mismo volumen de nitrógeno, y se midió el nivel de nitrógeno en el agua que se fue del suelo, que no fue retenida en el suelo. En el caso del control, se puede ver que se perdió mucho más nitrógeno, pero en el caso de ácidos húmicos con nitrógeno se mantuvo mucho más. Se ha encontrado menos nitrógeno en el agua que se había perdido. Por eso que con el incremento de los precios de las materias primas nos podrían ayudar y son ejemplos prácticos de cómo podríamos utilizarlo. Pero, ¿cómo se utilizan? He hablado antes de una estructura molecular muy fuerte, muy grande. Por esto hablamos siempre de fertiriego, aplicación en el suelo. La planta, en el caso de la aplicación foliar, no tendría la capacidad de absorción de la absorción de los ácidos húmicos. Por esto que siempre se recomiendan el fertiriego, pulverización. En el caso de setos no sería una opción, pero la fertirigación es la recomendación más fácil. Y se puede ver, tengo un ejemplo en el plátano, donde se aplicaron los ácidos húmicos, este tipo de cosecha no fue regada y llegó incluido una sequía. Y se vio las partes vegetativas cómo ayudó en la absorción de nutrientes, en un desarrollo radicular, ayudó a las plantas a mejorar. Unos días más tarde, unas semanas más tarde, se puede ver que todavía mantuvieron. Y la misma foto, la prueba de las plántulas en manzanas. Desarrollo radicular y también desarrollo vegetativo. Se aplicaron 2 dosis y tuvo incluido un incremento dependiendo de las dosis. En el caso de las plántulas de lechugas, lo mismo. Se puede ver desarrollo radicular y es lo que te está ayudando. Desarrollo radicular o vegetativo. Así como, por ejemplo, en los tubérculos. Hemos hablado de los 3 puntos de pérdida de raíces y desarrollo del sistema radicular. La aplicación de ácidos húmicos te ayudan, aumentan las raíces secundarias y aumentan también los pelos radiculares. El desarrollo de ellos ayudan también en la absorción, así como un sistema radicular más fuerte ayuda en el desarrollo vegetativo y también mejoran claramente la estructura del suelo. Muchas gracias y ahora me gustaría comentar sobre las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad que te has ajustado. Hemos hecho una media hora, clavadísima. Muy interesante. Yo, bueno, antes de empezar con las preguntas, sí que me gustaría, por encuadrar un poco dentro de lo que es nuestro ámbito, saber si tenéis experiencia en almendro o en leñosas. Y cuáles o qué resultados estáis teniendo. En primer lugar, no teníamos ensayos y estamos haciendo ensayos exactamente porque hemos visto que tenemos pocos, pero sí tenemos experiencia en los almendros en cultivos de Australia y también de Estados Unidos. Y en nuestro caso, como he dicho desde el principio, la cosecha del próximo año empieza en este año, empieza con esta cosecha, así como mostraba en el desarrollo de las yemas, mostraba en la diferenciación de vegetativos, hablamos de las hojas y diferencia de flores. Necesitas que tu planta trabaje post cosecha y que tu planta ahorre más energía y más nutrientes para que tenga después una floración buena y claramente un cuajado y tenga bastante energía de transformar las flores en los frutos. Siempre recomendamos lo mismo. Durante la post cosecha recomendamos los ácidos húmicos aparte de nutrientes y en la primavera hacemos exactamente igual. El primer producto que se aplica van a ser los ácidos húmicos y después tenemos los otros nutrientes que puedan ayudar a la planta. ¿Y podrías, Marian, por ejemplo, cuantificar, decir, aumenta la producción un tanto por ciento?
hemos visto, perdón, hemos constatado que aumenta una producción en este porcentaje con respecto al año que no se ha utilizado, que ha aumentado la calidad, porque al final en lo que nos han mostrado yo he visto un desarrollo vegetativo, pero un desarrollo vegetativo que tiene que ir acompañado de una cuantificación productiva. ¿Tenéis ese dato del porcentaje que incrementa? No tenemos un dato exacto de incremento. Tenemos datos con programas nutricionales, no solamente con los ácidos húmicos. En los programas nutricionales, sí, desde el 5 hasta el 10%, pero estamos hablando de aplicación con ácidos húmicos junto con elementos nutricionales. Y sí, los incrementos han sido siempre entre 5 y 10%. ¿Por qué estoy hablando de entre 5 y 10%? Porque hablamos de un efecto cumulativo. Estás continuando desde este año y siempre ves incremento este año con 5% y el próximo año un poquito más de este año, pero no es un efecto directo que lo hemos visto solamente con la aplicación de ácidos húmicos. Al menos no tenemos los datos ahora mismo. Estamos haciendo ensayos, pero todavía no tenemos un dato exacto. Bueno, os invitaremos para los resultados de ese ensayo. Bueno, vamos a por con las preguntas del chat. Nos dicen que si los bioestimulantes influyen en la acumulación o en detrimento de las horas frío o en la diferenciación floral. Es decir, que si la acumulación de reservas para florecer el año siguiente, si la aplicamos en verano, porque se pueden aplicar en distintos momentos de las etapas de cultivo. Sí, claramente, así como presentaba también estaba en la presentación, te ayudan muchísimo. En primer lugar, mejorar el desarrollo radicular y claramente crear los pelos radiculares ayudan en la absorción de nutrientes. La ayuda de la absorción de nutrientes crean reservas para el próximo año. Teniendo reservas tienes una floración mejor y una mejor conversión de flores a los frutos, un mejor cuajado. En el caso de resistencia en las horas del frío, no tenemos este dato sobre la aplicación de ácidos húmicos. Hay otros tipos de bioestimulantes, pero al menos en este momento no es la posición de los ácidos húmicos y no se han visto los efectos todavía. Dice que si influye esa energía que dices en la floración. Sí, claramente que si más energía, al final tienes una floración mejor. La floración del año siguiente, claro. Sí. Dice que si le puedes hablar de algún caso práctico que lo hayas visto. Un caso práctico no tengo, pero hemos visto efectos en un desarrollo más rápido. En un desarrollo más rápido hablo también un desarrollo de las hojas más rápido y más temprano, así como una mejor conversión desde flores hacia frutos, pero no es aislado con los ácidos húmicos. Bueno, aquí se ha generado como un pequeño debate dentro del chat, se van contestando unos con otros, porque bueno, yo leo, que entiendo que es como un comentario, dice, hay ciertos bioestimulantes que pueden influir positivamente en las propiedades de la floración. El bioestimulante adecuado debe ajustarse a la fase de crecimiento correcta para que tenga el efecto deseado. Y un bioestimulante utilizado fuera de su posición correcta, imagino de su tiempo, al igual que un pesticida utilizado fuera de su posición correcta, puede no tener ningún efecto. ¿Coincides con esto? Totalmente. No hay una solución para todo, así como no tienes un nutriente para todo y no se pueden tampoco presentar y siempre tenemos que encontrar la combinación perfecta. No solemos aplicar el zinc en la floración, pero esto no significa que el zinc no es bueno. Es lo mismo con los bioestimulantes y por momento el mundo de bioestimulación está estudiado muchísimo, pero todavía nos queda para descubrir y tampoco no podemos afirmar ciertas cosas que no han sido probadas en el campo, incluido si tú tienes resultados en una placa Petri, lo tenemos que convertir en resultados en el campo y por esto necesitas siempre utilizar ensayos. A Jesús también nos dice que si los aplicas de mala manera o en un momento no conveniente, puede provocar una disminución de esa floración en la campaña siguiente. Y bueno, menor presencia de flores y mayor desarrollo vegetativo, o sea, un desequilibrio de la planta.
está claro que, bueno, que esto acompaña a todo lo que nosotros vamos diciendo, que al final es los productos o las soluciones tecnológicas con un conocimiento y una formación técnica para utilizarlos bien, está claro. Al final, la agronomía incluye absolutamente todo. Cuando hablamos de agronomía en general, no habla solamente de aplicación de nutrientes o de pesticidas, no es protección, nutrición o solamente labores del campo. Todo el conjunto. Y cada uno de ellos tiene que ser utilizado de manera óptima para incrementar y repasar los retos. Bueno, aquí leo, creo que otra reflexión. Dice, ciertos bioestimulantes y productos de nutrición vegetal pueden influir en la diferenciación floral. Inducción y diferenciación son procesos que ocurren desde el verano hasta octubre, noviembre en nuestras condiciones. No sé cuáles son, Daniel. Son momentos con elevadas, imagino que son momentos con elevadas temperaturas y demanda hídrica. Más teniendo en cuenta la deslocalización del almendro en España, sí, efectivamente. Estos factores afectan negativamente a estos procesos. El aporte de ciertos productos de bionutrición durante el verano y post cosecha pueden ayudar a la acumulación de azúcares complejos en las yemas de madera que desembocarán en azúcares simples fácilmente utilizables para generar flores la primavera siguiente. Tenemos aquí unos expertos en el chat tremendos. ¿Coincides con esto? Totalmente. Al final, cada proceso, cada necesidad, cada etapa tiene sus necesidades y tiene un gasto mayor o menor en la planta. Y entonces tú necesitas cuidar y aplicar exactamente las cosas correctas en su momento vegetativo correcto. Estos procesos al final de diferenciación son donde tú necesitas ayudar a la planta, incluido si ella va a necesitar energía siempre, pero en el invierno no va a hacer fotosíntesis. Tú necesitas aplicar cuando ella necesita, y incluido incrementar, ayudar, y un sistema radicular mayor, las raíces no se te caen como las hojas. Está claro. Es lo que, por esto que siempre vamos primero una buena base, un sistema radicular bueno, te dan más absorción y al final tienes mejor base y mejor rendimiento para más tarde. Y nos preguntan también si crees que la bioestimulación puede influir en la becería. ¿Puede influir en la? Becería. Discúlpame, desconozco la palabra y no quiero... Becería es la parada que hace el árbol en producción, que algunos años hacen becería. Seguramente, pero al final, ¿cómo lo podría presentar? La bioestimulación ayuda a la planta en sus momentos. Si tú paras y haces el paro para mejorar la planta, para mejorar el seto en general, para darle, no sé, una recuperación después de sistemas muy, muy intensivos, la bioestimulación incrementa esta recuperación. Entonces, incluido, podrías tener reservas más grandes. Vale. Nos dicen que si son productos que están autorizados para aplicar en ecológico. Sí, hay ciertos productos que claramente se pueden utilizar en la agricultura ecológica, y los ácidos húmicos son igualmente como cualquier otro. Al final son registrados, sí. Sí, eso claramente depende de cada registro y de cada país, de cada órgano de registros, pero sí, podemos encontrar absolutamente todos los tipos. Permitidos. Sí. Vale. Y dicen que sin pistacho o olivo, imagino que sí. Sí, totalmente. Al final, cualquier planta con sistema radicular. Vale. Dice que sí, podría decir cómo afecta el pH a la aplicación de estos ácidos húmicos. Durante la presentación hablé un poquito de la diferencia entre ácidos húmicos y fúlvicos. Los ácidos húmicos son solubles solamente en pHs alcalinos. Los ácidos fúlvicos son solubles en pH ácido y alcalino. Por esto que la aplicación de ácidos húmicos en general se tiene que hacer a un pH un poquito más elevado, pero esto no influye en su modo de acción y en su rendimiento. Presenté arándano porque arándano es un cultivo de
de suelos bastante ácidos, incluidos si los ácidos húmicos son solubles solamente en el pH alcalino, ellos tienen el mismo rendimiento, no hay absolutamente ningún problema en aplicarlos, pero al momento de la aplicación sí deberías mantener en el tanque de mezcla un pH un poquito alcalino. No estamos hablando de 12 o 13, pero sí no podríamos aplicarlos a un pH ácido. Me gustaría comentar que incluido si los ácidos húmicos no están solubles en el ácido, en el pH ácido, una vez que subes el pH, los ácidos húmicos se resolubilizan. Entonces es un cambio revertible, no es un problema y simplemente tienes que subir el pH del agua. Pero sí, la aplicación tiene que hacerse siempre a un pH elevado. Vale. Nos pregunta Antonio que si respecto a los suelos que se tengan con elevada conductividad, que si la aplicación de estos ácidos mejora la conductividad del suelo. De una cierta manera, sí, puede mejorar la conductividad del suelo, pero en el mismo tiempo no podemos hablar de aplicación de 20 litros en una hectárea. No te va a cambiar totalmente, así como no van a cambiar tampoco el pH. Tenemos que ser realistas y en la aplicación de una hectárea, 20 litros no van a hacer milagros. Pueden mejorar a nivel de las raíces, pero no van a cambiar completamente. El suelo, está bien. Bueno, aquí explican un poco el tema de la becería. Dice que la becería puede reducirse mediante una combinación de bioestimulación posterior a la cosecha, utilizando ácidos húmicos y también volviendo a alimentar la planta con boro y zinc y potásico por foliar. Dice, obviamente, con algo de nitrógeno para estimular el rebrote de las hojas en otoño, para maximizar la regeneración de las reservas en los tallos de madera antes del invierno. Esa es la combinación que nos dan por hecha. Ya te digo que hoy es un chat colaborativo. Normalmente solo preguntan, se van contestando también. Nos preguntan también que si se puede aplicar en almendros en secano o esto es solo para regadío. Totalmente. También en almendros por secano. Sí, no hay absolutamente ningún problema y el modo de acción de los ácidos húmicos es igual en absolutamente cada tipo. Sí, el método de aplicación y la manera de aplicación sería diferente, pero sí, sin problema. Junto con la fertilización se puede hacer y aplicaciones post cosecha siempre ayudan. Vale. Aquí Jesús me dice, las raíces no, pero las flores sí, como las de la variedad Bairo. Jesús no sé... perdón, es que me saltan las preguntas. Dice que las flores se pueden caer, como le ocurre en la variedad Bairo. Creo que es eso lo que quieres decir, Jesús. Si no, pues me lo aclaras. ¿Se pueden caer las flores como ocurre en la variedad Bairo? Cuando te refieres que se pueden caer... es que no sé lo que está contestando. Vamos a dejarlo que nos lo aclare. Jesús, si no te importa, porque de repente, claro, habla la gente y él está contestando algo de arriba y no sé a qué se refiere. Si nos lo aclaras esto de la caída de las flores, yo lo leo. Dice también Daniel que si los bioestimulantes a base de extractos húmicos están registrados para los vuestros en agricultura ecológica en España. En este caso voy a pasar la pregunta a Daniel Salgado y él me podría contestar exactamente porque conozco el portafolio a nivel global, pero no los registros en España. Vale, si acaso le contestaré. Otra pregunta es que si podrían los ácidos húmicos incrementar la absorción de fosfatos. Sí. En primer lugar lo presenté con las cargas eléctricas y después por el modo de acción de los ácidos fúlvicos podrían ayudar complejando ciertas moléculas de calcio. Vale. Vale, es que hay una pregunta que no la entiendo. Y con respecto a lo que has puesto de la retención, esta muestra de la estructura del suelo, ¿el agua queda fácilmente disponible así para la planta? O sea, la retención que hace de agua no es tan fuerte como que... ¿O eso lo habéis visto?
Sí, no estamos hablando de encharcamientos, por ejemplo, porque no van a cambiar totalmente la estructura del suelo. Al final son ciertos lazos y lo que decía antes de 20 litros por hectárea, 50 litros por hectárea, pero sí crean ciertos. Somos muy realistas, no vamos a presentar, estamos presentando cosas que lo estamos aplicando. Crean ciertos lazos dentro de la estructura del suelo, pero no van a crear una porosidad increíble que nos van a causar encharcamientos. Simplemente vas a tener ciertas moléculas, ciertos espacios que al final van sumando claramente y con la aplicación es como lo hemos visto. En el caso de almendros es igual, al final las tierras son en propiedad y hablamos de en la misma tierra, no en arrendamiento. Tú aplicas este y el próximo año durante post cosecha y hemos visto, durante la primavera, se van sumando y vas mejorando. Con la aplicación del ácido fúlvico tienes una respuesta inmediata, pero en el mismo tiempo no vamos a cambiar la estructura del suelo como pasó en el vaso. Es muy visible y es un cambio que se está haciendo, pero no es un cambio que vamos a halagar simplemente con 10 litros por hectárea de riego. Vale. Bueno, Jesús nos está aclarando lo de las flores. Dice que como has dicho, que las hojas se pueden caer y que las raíces no. Él dice que no, pero que se pueden caer las flores, como ocurre en la variedad Bairo. Entonces dice no, las raíces no, pero si se caen las flores no tienen frutos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Eso sí que es importante. Y también lo otro que nos preguntaba es si las microrrizas y los bioestimulantes son compatibles. Sí, totalmente. Es una de las cosas. Al final los ácidos húmicos son probióticos. Los ácidos húmicos ayudan a la vida microbiana y entonces hay una compatibilidad total con ellos. Más ácidos húmicos, los ácidos húmicos más las microrrizas, claramente en que ayudan. Vuelvo en los arándanos. Hablaba que la especie de arándanos no tiene pelos radiculares, pero al final, ¿cómo está absorbiendo los nutrientes? Es gracias a un cierto hongo que lo está ayudando. Tienes una sinergia y la aplicación de ácidos húmicos al final mejoró el sistema radicular y en el mismo tiempo, claramente, la planta se habría muerto si habrían sido incompatibles con la vida microbiana. Por esto que sí, totalmente sí. Y bueno, mira, nos preguntan que llega alguien, ha visto este webinar hoy, dice, bueno, yo no apliqué en otoño, ¿podría aplicar ahora en primavera? ¿Qué efecto tendría? Totalmente. Era lo que estaba comentando antes. Nuestras recomendaciones con los clientes, con quienes lo están utilizando, son aplicación en el otoño y después post cosecha y después aplicación en la primavera. Lo que comentaba antes, el almendro florece directamente sin hojas y tú necesitas, la post cosecha es muy, muy, muy importante, pero también en la primavera, porque cuando la planta se está despertando, sí, estos pelos radiculares que siempre se están cambiando, tú lo necesitas, así como necesitas el suelo en general y las aplicaciones se van sumando. Siempre recomendamos el fin durante las post cosecha aplicación de ácidos húmicos más nutrientes y al principio del año la aplicación de ácidos húmicos más los nutrientes que lo necesitas. Vale, pues yo no sé si queda alguna pregunta que la vayan haciendo, que vamos. Yo creo que, bueno, mira, ¿se pueden aplicar al mismo tiempo que los microorganismos? Dice. Tenemos que ver el tipo de microorganismo y tenemos que ver las necesidades de los microorganismos. Los ácidos húmicos, como decía antes, se mantienen a un pH alcalino. Desde el punto de vista de interacción, sí, son probióticos. Pero si un microorganismo se recomienda aplicarlo a un pH de 5, por ejemplo, deberíamos saber directamente que son incompatibles. Ya. Sí, no, está claro. Dice que ha visto fincas tratadas con bioestimulantes y al año siguiente ha visto poco desarrollo floral. ¿A qué crees que se debe? En primer lugar, no sabemos qué tipo de bioestimulante es.
Entonces, depende la aplicación. Lo que estaba comentando otra persona antes, cada bioestimulante tiene su posición. También lo que hemos hablado antes, y me gustó mucho la respuesta de no hay solución para todo. En el mercado hay muchísimos, y no estoy hablando de competidores. En general, en la bioestimulación hay muchas soluciones que son como agua de serpiente para todo. No existen. Entonces, si se aplicó algo que no fue su posición o que podría haber afectado de cierta manera, pues podrían haber tenido resultados negativos. Quizás las dosis también, ¿eh? Sí, Que no siempre más es más. lo que estaba buscando de lo que estaba comentando de los ácidos húmicos, muchas gracias por el comentario. La mayoría de ellos, más no es mejor. En el caso de ácidos húmicos, siempre digo, más da mejores resultados claramente dentro de las dosis recomendadas. Y todo dependiendo también de la disponibilidad y de los gastos de cada persona y la inversión de cada persona. Pero sí, no vamos a hablar muchísimo del mercado, pero sí, también el nombre de cada empresa quien lo produce es importante por la calidad de los productos, así como la posición, lo que se estaba comentando antes. Nos dice también Antonio si la aplicación en otoño puede adelantar la floración del año siguiente. Un efecto directo en la primera aplicación no creo que lo vamos a ver. Esta es la realidad. O si lo ves solamente por un día, pero no lo vas a ver directamente. Pero una aplicación post cosecha y después en la aplicación el próximo año y la aplicación post cosecha podríamos ver un incremento. Pero al final la bioestimulación no cambia la nutrición, no reemplaza la nutrición. La bioestimulación es un plusvalor que lo añades. Y sí, va a ayudar y en el caso de ácidos húmicos va a tener un efecto cumulativo, pero lo tenemos que combinar siempre con una nutrición buena. Y en nuestro caso, si queremos hacer un ensayo de 2 años, sí, se podría ver y se va a ver seguramente se puede ver un rendimiento, pero desde un año al otro no. No, la verdad que es interesante. No, la verdad es que de todo lo que hemos visto hoy, pues destacamos la importancia, destacamos las dosis, los tiempos de aplicación. Y a mí sí que me gustaría emplazaros a cuando tengáis resultados cuantificados. Claramente. Realmente esos son los resultados de ensayo que nos dan. Ahora mismo estáis viendo, constatando ese desarrollo radicular, estáis constatando en otros cultivos, pero poner un ensayo que no sé si lo habéis puesto en España, en seto, en almendro en seto, y decir dentro de 2 años, este porcentaje ha subido en calidad, este porcentaje en ahorro en nutrientes, este porcentaje en calidad, en producción, eso, bueno, me gustaría verlo. ¿Lo vamos a ver? ¿Vais a tener ensayo en almendro en Sí, seto? sí, claramente que sí, porque al final es uno de nuestros intereses, es uno de nuestros intereses. Lo bueno y lo malo de nuestros productos, nuestra empresa, es que hemos tenido resultados positivos simplemente con cliente directo. Entonces, no hemos necesitado, porque fueron directamente demostraciones. Mira, aplicas X en 3 árboles y claramente por la confianza en nuestra marca, pues ayudó mucho. Y entonces no hemos tenido que hacer campañas muy, muy grandes porque ya los resultados fueron visibles por sí mismos. Sí, con la entrada de un nuevo mercado siempre presentamos lo mismo, pero siempre hablamos de una planta necesita raíces y la respuesta de los raíces son iguales y es lo mismo si vamos a hablar raíces de almendros o raíces de manzanos, por ejemplo. Sí. Uh-huh. Y sí, tenemos respuestas claras, pero sí, vamos a hacer también los ensayos y ahí vamos a presentar los resultados que sí, confiamos que son siempre positivos. Y Seguro que son sí. bioestimulantes. Está claro. El trabajo sobre bioestimulantes hay y se constata que beneficia mucho a la planta y manejándolos bien, está claro, y con productos de calidad. Pues María, muchísimas gracias. Me ha encantado y yo creo que el chat ha sido muy activo y muy participativo, con lo que hemos tenido un público muy interesado y con interés, algunos que se ve que aplican ya
y tenían sus dudas, con lo que felicitarte y darte las gracias. Y bueno, y al resto que nos estáis escuchando y viendo, deciros que la semana que viene hacemos 2 años de Synergy NAS, tenemos cumpleaños el 14 de mayo del 2020, en pleno confinamiento, lanzamos nuestro primer webinar y bueno, y tenemos una sorpresa de cumpleaños, ¿no? Vamos a hacer un regalo, vamos al revés. Nosotros os haremos un regalo a vosotros, así que estaros pendientes de las redes, que la semana que viene estamos de cumpleaños. Nada, Marian, buenas tardes a todos y os emplazamos al siguiente webinar el día 19 de mayo y a la semana que viene la fiesta de cumpleaños. Muchas gracias por invitarme. Nada, a vosotros. Luego...